Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con Ricardo Rojas León. Ricardo, una vez más. Reincidente. Bueno, lo que pasa es que tú eres abogado asociado de la Fundación, imagínate tú. Así es. Más que una invitación, tú lo que vienes es a que hagamos el programa juntos. Esa es la realidad. Gracias por, en esta ocasión, atender al llamado de la Fundación Institucionalidad y Justicia. La verdad es que tú y yo tenemos que sentirnos a veces frustrados, porque cuánto trabajamos nosotros en todo lo que fue la reforma procesal penal. Ya han habido 2 modificaciones. En la última del 2015 se le modificaron 92 artículos. Prácticamente el código, lo que era la intención del código, sí, o la naturaleza del código, que a fin de cuentas lo que creaba era un sistema, se desnaturalizó. Así es. Vemos que hoy en día la prisión preventiva tiene más presencia que cuando el Código de Procedimiento Criminal, una cosa que nadie nos lo va a creer, pero esa es la realidad. Es decir, con el anterior código había menos presos preventivos que con este código, que lo que procuraba era que esa situación no se siguiera repitiendo. Y a pesar del nuevo modelo penitenciario, aparentemente hay mucho más hacinamiento. No, una verdadera locura. ¿Qué fue lo que pasó? Y a fin de cuentas también, ¿cómo podemos salvar todo esto? Porque, como tú dices, una cosa que era lo que se procuraba, no resultó. Y sucede que hoy estamos en una situación de gravedad peor que la que teníamos anterior a la promulgación del código. Así es. Mira, yo pienso que han pasado varias cosas. Primero, hay un desinterés, o ha habido un desinterés en términos generales en la sociedad dominicana, salvo excepciones como Finjus, algunos segmentos del Poder Judicial, sus autoridades en algún momento, Subero, que fue un propulsor de la reforma. Claro, un abanderado. Un abanderado, parte del Ministerio Público, y una sociedad que no entiende. Esta sociedad no ha entendido en qué ha consistido la reforma procesal. Y digamos que ha habido un compromiso muy parcial del resto de los operadores jurídicos con lo que se planteó al inicio de la reforma, que era definitivamente una transformación importante del sistema de justicia, que iba a mejorar los estándares de implementación de la justicia y de seguro que iba a incidir de manera muy positiva en los niveles de criminalidad en la República Dominicana. Entonces eso ahora está, digamos que en crisis, y aunque uno reconoce que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha dado un paso importante promoviendo una reforma policial, claro, una reforma policial que es estructural, claro, que no se va a lograr de la noche a la mañana porque es un proceso. Claro, 6-8 años. 6-8 años, y de que también está promoviendo, digamos que, una eficientización de un ministerio público al que él le ha dado toda la independencia, y por cuya independencia apuesta. Entonces, yo pienso que a pesar de estos esfuerzos, de la intención de crear un Ministerio de Justicia para descargar al Ministerio Público de una serie de tareas que desbordan su responsabilidad constitucional de formular y ejecutar la política criminal y además de perseguir la delincuencia, estamos en una situación bastante crítica desde el punto de vista sistémico. Puede haber áreas donde la opinión pública, las redes sociales estén más o menos conformes, pero hay muchas otras donde cuando tú pones el dedo,
entonces tú te encuentras con muchísimas dificultades. No, por ejemplo, en materia de todo lo que tiene que ver con la persecución de la corrupción, la sociedad dominicana inclusive, y eso ya está bien reseñado en todas las encuestas que se hacen, inclusive desde el punto de vista de lo que son las calificaciones que organismos internacionales nos hacen, hemos inclusive ganado 10 puntos, es decir, ya parecería que la debilidad no es esa. Sin embargo, hay otras áreas, por ejemplo, del Ministerio Público, que ciertamente hay muchos problemas en materia ya de casos ordinarios, digámoslo así. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando se aprobó el Código Procesal Penal se establecieron plazos. Bueno, entre las cosas que nos dimos cuenta era que los actores del sistema no estaban preparados como para poder en esos plazos darles respuesta a los casos que se les sometían. Aumentamos los plazos en la reforma del 2015, pero en la actualidad... No solamente se aumentaron los plazos, acuérdate que se aprobó la reforma, hubo una observación presidencial de cerca de 29 artículos de esa observación presidencial y ahí el Ministerio Público salió un poquito, digamos que, aventajado. Sí. Porque se incluyeron una serie de disposiciones que le convenían. Claro, y ahí el líder de ese proceso fue nuestro hermano Francisco Domínguez Brito, que como procurador tiene una visión política del derecho. Eso lo estoy diciendo yo. Ahora, a mí me llama la atención, por ejemplo, porque la justicia es un sistema que muchas veces uno de los actores, me refiero al Ministerio Público, actor del sistema con quien tú y yo tenemos excelentísimas relaciones, somos profesores en la Escuela Nacional del Ministerio Público, yo soy miembro del Consejo Nacional de la Escuela del Ministerio Público, es decir... Y tenemos amistad personal con las principales figuras. Y tenemos un vínculo con esa institución de trabajo. Y yo estoy casado con una fiscal. Bueno, tu esposa es miembro del Ministerio Público. Sin embargo, seguimos, y ahí me incluyo yo, seguimos siendo deficientes en cuanto, por ejemplo, habiendo solicitado un plazo para presentar una acusación, muchas veces tenemos que estar permanentemente solicitando prórroga. Cuando, y tú lo sabes, tenemos un Ministerio Público mejor formado que hace 20 años. Claro, definitivamente. Porque a fin de cuentas hay una carrera, hay una independencia funcional desde el punto de vista de lo que establece la normativa, y a fin de cuentas los muchachos están bien preparados, muy bien preparados. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué es lo que está pasando? Es que los casos han desbordado el Ministerio Público, está faltando gerencia o quizás no se ha hecho, por ejemplo, un estudio sobre la matrícula de esa institución. Quizás faltan fiscales. Es lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que, mira, el tema es multicausal, incluye probablemente todo lo que tú has planteado, incluye un tema de sobrecarga, ¿no? Incluye falta de fiscales. Fíjate el conflicto que hay entre los fiscalizadores y el Consejo Superior del Ministerio Público. Aparentemente, o es lo que se ha dicho, hay más de 300 fiscalizadores que están cumpliendo las funciones de fiscales. 392, pero solamente hay 70 y pico de vacantes. Entonces hay gente que dice, bueno, pero yo tengo 8 años ejerciendo la función de fiscal, yo me merezco, ¿no?, ser promovido a fiscal y no hacerme participar en un concurso. Entonces eso es un tema que revela que hay un problema. Claro. Hay un problema de personal en el Ministerio Público. Otro tema puede ser también tema de condiciones de trabajo, a veces quizás hasta de materiales gastables, a veces hasta de asientos, ¿no?, de falta de escritorios. No, y hay que ver los espacios en donde labora el Ministerio Público. Oye, eso es una cosa que si hay una cosa que se parece a muchas de nuestras fiscalías,
a las condiciones en donde nosotros encontrábamos cómo estaban los destacamentos, no hay una cosa que se parezca más a un destacamento de un pueblo de la policía que un despacho de un fiscal. Así es. Y fíjate una cosa deprimente, ¿eh? Exacto. Pero fíjate que en el ámbito policial, el Estado, el Poder Ejecutivo, el gobierno, ha hecho un trabajo importante. Sí. Algunas instituciones, creo que el MIBET, ha estado colaborando en la construcción de destacamentos. Sí, ahora mismo se van a inaugurar 50. Pero eso no pasa con el Ministerio Público, ni tampoco con el Poder Judicial. Todavía el famoso furgón de Santo Domingo Este, ahí está funcionando, ahí es que se conocen las medidas de coerción. Ahora, déjame preguntarte lo siguiente. A veces uno habla del Ministerio Público porque es la institución que a ti y a mi mano duele. Lo que es la defensa pública y el Ministerio Público, esas son las defensas que... Porque valdría la pena que tú vayas, por ejemplo, a la defensa pública, para que tú veas en qué condiciones trabajan los defensores. No, y la sobrecarga que tienen. 300 y 700 expedientes al año llevan. Exacto. Por defensor público. Por persona. Y asumen más del 70% de los casos que se le someten al sistema de justicia. Oye, qué locura. Ahora. Y lo grande es lo eficiente que son. ¿Por qué? Porque tú también tienes... Tú has venido trabajando en los últimos... Y tú eres joven, no que tampoco quiero revelar tu edad. Pero en los últimos 30 años tú has venido trabajando en todos los procesos de reforma. Desde cuando estábamos en la universidad tú y yo. Exacto. Que estábamos en la facultad juntos. Tú tenías en esa época una inclinación más al periodismo, pero ya hoy en día yo creo que ya tú eres más jurista que periodista. Esa es la realidad. Tú vienes trabajando estos temas desde las aulas. Así es. Porque también a uno le llama la atención también de cómo muchas veces se comportan los jueces. Por ejemplo, le cargamos el dado siempre a los fiscales, porque solicitan como medida de coerción la prisión preventiva. Tú y yo que sabemos cuál es la génesis de un fiscal, esa siempre va a ser la medida que él va a solicitar. Claro. No en la República Dominicana, sino también en todo el mundo, es la que siempre solicita. Sobre todo en los casos graves, que son los que están destinados a llegar a juicio. Claro. Porque el sistema nuestro está concebido para que haya un conjunto de medidas alternas. Claro. El principio, la conciliación. La mediación. El juicio previo. El criterio de oportunidad. Claro. Que se usan tan poco. Y eso son de las cosas que le llaman la atención. Pero ¿por qué? Si cada vez que el fiscal solicita como medida de coerción la prisión preventiva, son los jueces los que la conceden. Claro. Es así. O sea, no son los miembros del Ministerio Público los responsables única y exclusivamente. Mira, yo pienso... ¿No será que sin preso no hay proceso? Yo creo que todavía hay... ¿Esa es la visión? Yo creo que todavía queda bastante en la psiquis de los jueces. La idea de que sin preso no hay proceso. Y además, algo mucho peor, y es la idea de que, bueno, que lo suelte la Corte. No, por eso es que lo suelte la Corte. No, por eso no está bien. Claro que no. No, pero ven acá. Mira, cuando uno se pone a ver algunos de los procesos de los últimos años, sin mencionar las infracciones que han estado envueltas, yo creo que hay gente que pudo haber sido enviado a su casa desde el primer día. Pero claro. Y ahorrarse el sistema, ahorrarse tener que ocupar una celda, tener que alimentar, que custodiar, ¿no? Y pagar por un traslado aparatoso. Porque alguna gente que ha estado en prisión 18 meses, 9 o 10 meses, cuando lo llevan ante un juez, a lo que sea, a una audiencia, a una revisión de medidas, a una apelación de medida de coerción, oye, el costo para el Estado es enorme. Costo que el Estado se ahorra si esa persona simplemente tiene una medida de coerción en su casa. Digamos que una prisión domiciliaria o si solamente tiene impedimento de salida en el país. Yo pienso que... Pero yo pienso que es parte de la cultura de nosotros, o sea, esa cultura autoritarista. Del tránquelo. Por ejemplo, yo recuerdo en casos emblemáticos, bueno, actualmente
Hay casos, por ejemplo, muy emblemáticos en donde personas duraron meses en prisión y finalmente están en su casa. ¿En qué cambió que desde un principio estuvieran en su casa? ¿Qué era lo que iba a cambiar? Por ejemplo, recuérdate de los casos bancarios. Tú vienes del Banco Central también. Oye, tú has dado mucho brinco en este mundo. Inclusive eres miembro de la Junta Monetaria. Conoce muy bien la autoridad monetaria y financiera. Todo lo que es esa visión. A ti no te gusta hablar de eso porque yo sé por una cuestión de delicadeza. Nunca hemos hecho un programa sobre el Código Monetario y Financiero o sobre una resolución de la Junta Monetaria, y eso yo lo entiendo, porque a fin de cuentas los temas financieros son sensibles y hay que manejarlo con mucha discrecionalidad. Pero la realidad es que recuérdate que en aquella ocasión a todos los banqueros se les conoció su proceso en condiciones de libertad. Exactamente. Y a todito lo condenaron. Exactamente. ¿Cuál fue el problema? Ninguno. Tú sabes que el día pasado yo dije y di esa declaración y a mí me cayó arriba todo el mundo. Bueno, lo que pasa es que... Digo, pero esto es increíble. Mira, la sociedad dominicana ha dado un giro hacia posiciones mucho más conservadoras. Wow. Hacia posiciones mucho más punitivistas. Yo no sé hasta qué punto en ello han incidido las redes sociales, esta sociedad del espectáculo en que nosotros vivimos, donde la estridencia ocupa más espacio que el buen juicio, que el razonamiento, que la ponderación, pero no me extraña que posiciones como las que generalmente plantea la Fundación, a través de ti, que eres su vicepresidente ejecutivo, sean por momentos, ¿no? Yo soy garantista y tú también. Nosotros somos garantistas. Absolutamente. Y no vamos a cambiar. Aparte de que esta institución desde su fundación en el año 1990, esa ha sido la visión. O sea, presunción de inocencia, la condición de libertad, en fin, o sea, y no es verdad que por el hecho de que pueda haber algún tipo de presión mediática, esta institución va a cambiar esa visión. Así es, eso no es verdad. Así es. Ahora, vamos a hablar del bendito sistema penitenciario. Bueno, el sistema penitenciario tiene muchísimos problemas. Yo pienso que del sistema de justicia en sentido general, ese es el que está más complicado. Ese es el que está en peor situación. En peor situación. Hay cuestiones que uno no logra entender. O sea, aquí el Estado Dominicano hizo una multimillonaria inversión en la construcción de una nueva cárcel para reemplazar ese infierno que es la Victoria. Y bueno, ahí no hay nadie, ahí está creciendo la hierba, ahí se están deteriorando el asfalto de las canchas de baloncesto, ¿no? Ahí ahorita se meten y se roban las ventanas. Entonces, uno no entiende, ¿esperando qué? ¿Una auditoría? ¿Esperando qué? ¿Un estudio de suelo? O sea, yo realmente no le veo... Cuando tenemos un problema de Estado ya, ¿eh? No le veo sentido, o sea, hay un problema de Estado ya, o sea, un problema de Estado con el tema de los hacinamientos y las situaciones de salud de los internos. Hay un problema ya, o sea, el hecho de que un trabajo que hicimos desde la defensa pública haya revelado una situación tan grave. Y lo grande de todo esto es los esfuerzos que ha querido hacer y ha venido haciendo la magistrada Miriam Germán. Así es. Para que esa situación se resuelva. Así es. Y no ha habido forma. Mira, ojalá que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que nosotros pertenecemos y a la que le debemos rendir cuenta, porque a diferencia de la Corte, que es un órgano de la Convención Americana, claro, la Comisión Interamericana es un órgano del Tratado de la OEA. Claro. Ojalá que a la Comisión no se le ocurra hacer una visión in situ. Hacer una visita in situ para verificar el cumplimiento de los principios y reglas aplicables a las personas privadas de libertad. Porque la verdad es que vamos a quedar bastante mal y entonces eso digamos que cuestiona bastante
la forma en que esta reforma nuestra ha derivado en los últimos años. El sistema penitenciario es sencillamente desastroso desde el punto de vista de la forma en que los internos deben ser tratados y de las condiciones que deben recibir. Es sencillamente desastroso. Pero una cosa impresionante, cientos de internos que tienen problemas psiquiátricos, 400 y tantos que tienen SIDA, casi 500 tienen hepatitis, pero no la hepatitis que nos dio a ti y a mí cuando chiquitos, la hepatitis, la que mata a la gente. Otros tienen problemas respiratorios. Y bueno, y hay que ver las condiciones en que se encuentran muchos de ellos en las celdas que ocupan. Yo quiero que tú veas eso. Eso da ganas de llorar. Yo creo, no sé, y lo he estado promoviendo, la necesidad de que se junten los actores del sistema, pero con el presidente de la República. Porque también aquí hay un tema que tiene que ver con el presupuesto que se le asigna a esas instituciones. Y como esto ya está generando un problema que va más allá que el que le pueda generar a los actores del sistema de justicia, fíjate de las cosas que saca que revela el informe que sacó la Defensa Pública. Por ejemplo, los niveles de reincidencia. En el nuevo modelo no sobrepasan el 6%. En el viejo modelo sobrepasa el 60%. Sí. Ya hay un problema de política criminal. Sí. Ahí hay un problema de política criminal. Aparte Sí, de que los niveles de desórdenes que hay ahí. Incluso yo debo decirte que cuando hace cerca de una década yo trabajé con la OEA un informe sobre el modelo penitenciario. Sí, yo recuerdo. En esa época el nivel de reincidencia del nuevo modelo era un 3%. O sea que se ha ido deteriorando. Se ha ido deteriorando. El informe lo revela también. Por la falta de recursos y también porque muchos agentes penitenciarios muchas veces se desalientan y se van de la institución, habiendo la institución gastado en su formación. O sea, yo creo que aquí vamos a tener que sentarnos, pero aquí tiene que sentarse todo el mundo, incluyendo los legisladores. Sí, porque oye, lo que pasa también, lo que reveló el informe, todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario se modificó en el 2019, acuérdate. Sí. 2021, perdón. Y esa ley, nueva ley, obligaba a que se instrumentaran en un plazo de 6 meses los reglamentos. ¿No se han aprobado los reglamentos? No. Es un tema de omisión reglamentaria que... O sea, con el sistema penitenciario está pasando lo que pasaba con la Policía Nacional, que fue la comisión que creó el presidente la que redactó los reglamentos, incluyendo el reglamento de aplicación general. Obviamente, la consultoría jurídica luego hizo una revisión muy buena y Antoliano hizo recomendaciones muy puntuales, conjuntamente con miembros de la Policía Nacional, que resultaron ser muy, pero muy beneficiosas para esos reglamentos. De todos modos, no te pongas triste, que yo creo que vamos avanzando. Algún día venceremos, como dice la canción. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvamos con este interesante programa. Ricardo, y es lo que decíamos, o sea, muchas veces las propias cabezas de las instituciones que conforman el sistema de justicia, conscientes de la realidad, hacen lo que pueden. Aquí va a haber que ver de qué forma podemos replantear los recursos que se le asignan a esas instituciones, porque aquí está faltando dinero también. Así es. Ese es otro problema. Ahora, tú sabes que el presidente
remitió al Congreso un proyecto de ley que es creando un Ministerio de Justicia. Que a mucha gente esa iniciativa le llamó la atención, pero sucede que aquí, antes del 1964, siempre hubo un Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que se procura? Y ahí te lo digo porque ahorita tú me hablabas de que el Ministerio Público tiene también una serie de atribuciones administrativas que por la naturaleza de la institución nunca se le debieron de haber atribuido. Así es. ¿Qué es lo que se procura con ese Ministerio de Justicia? Mira, yo pienso que el objetivo fundamental de esta iniciativa es descargar al Ministerio Público de una serie de potestades, administración de bienes incautados, todo el tema de las multas, de las organizaciones sin fines de lucro, la administración penitenciaria, los alquileres y desahucios, Dios mío, ¿no? Que son funciones de un órgano administrativo, de órganos administrativos, además que distraen al Ministerio Público, les restan recursos al Ministerio Público y tiempo para dedicarse a sus tareas fundamentales, cuáles son la de formulación de política criminal y ejecución, y además de la litigación, llevar los casos penales. Esas son además de investigar, ¿no? O sea que yo pienso que si finalmente se aprueba ese proyecto, se crea el Ministerio de Justicia, nosotros vamos a tener un Ministerio Público más enfocado en lo que son sus funciones naturales. Sus funciones constitucionales, ¿no? Porque la Constitución dice claramente cuáles son sus funciones. Y además vamos a tener un Ministerio de Justicia que recibiendo del Ministerio Público todas esas direcciones, esos departamentos, podrá, digamos que, realizar una labor importante al margen de esa vinculación de cerca de 60 años con un órgano cuya función básicamente es la de perseguir los delitos, ¿no? Y yo pienso que va a ser positivo. Cuando el presidente anunció eso, recuerdo que fue en la celebración del aniversario de Finju del año pasado, ¿no? Lo anunció ahí y bueno, todo el mundo lo vio como positivo. Ojalá que esta iniciativa, que ya tiene un informe, por lo menos de la oficina técnica del Senado, pues sea validado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la, ¿cómo se llama?, del Senado, que sea aprobado y además que pase a la Cámara de Diputados y que de igual forma reciba la sanción correspondiente. Yo pienso que puede ser enriquecido en algunos aspectos. Claro. Por ejemplo, una de las preocupaciones del proyecto es el tema de los derechos humanos. Nosotros tenemos que trabajar mucho mejor el tema de derechos humanos. Y hay un problema que tiene que ver con los derechos humanos, que es el relativo a, digamos que, la ejecución de las sentencias nacionales o de los organismos regionales que tienen que ver con problemas de derechos humanos. Por ejemplo, olvidémonos de la Corte. Sí, para no volver al debate. Para no volver al debate. Que no ha habido forma de que nos pongamos de acuerdo. Exacto. Ya. Pero pensemos, por ejemplo, en la comisión, que de acuerdo con el estatuto de la OEA puede hacer recomendaciones a los estados. Y los estados están en obligación, ¿no?, de tomar en consideración y ejecutar esas recomendaciones. O sea, nosotros sería importante que ese ministerio vaya mucho más allá de hacer estudios y recomendaciones de políticas y de modificaciones normativas en materia de derechos humanos, que sea el ente encargado de cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales. Olvidémonos de la comisión, pensemos en Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Que a veces hace informes, ¿no? Entonces nosotros tenemos... El ECOSOC.
Exactamente. Nosotros tenemos que profundizar la tutela de los derechos humanos en la República Dominicana, no solamente de las personas privadas en libertad, sino de todos los dominicanos. Claro. Y me parece que el Ministerio de Justicia puede desempeñar un papel importante. Lo mismo que el tema de la administración de bienes incautados. No vamos a hablar de lo que pasó hace unos años, nada de eso, porque eso no viene a cuento. No, porque estamos dialogando, ¿para qué vamos a comenzar entonces a generar un conflicto? Entonces, es importante que sea un ente como un Ministerio de Justicia el que administre, ¿no? Y hay una serie de previsiones ahí, por ejemplo, cuando hay armas, después que se hagan los estudios de balística, armas producto del crimen, eso va al Ministerio de Justicia. En los casos en que haya, por ejemplo, que hacer una inversión en bienes para mantenerlos, se va a dictar un reglamento. Entonces, yo pienso que también se habla del uso oficial por parte de algunos entes públicos de esos bienes incautados. Mira, Ricardo, yo sé que tú eres una persona que trata de ser muy moderado en tu planteamiento, en dar una respuesta adecuada y sobre todo procura siempre no generar conflictos ni herir susceptibilidades. Ahora bien, el problema es ese, que lo usan, sí. Los bienes incautados, los apartamentos que bien incautados, pero muy bien incautados los narcotraficantes y a las personas ligadas al crimen organizado y los vehículos. El problema es que lo utilizan entonces. Sí. Y eso no está bien. Bueno, a eso veces, es incorrecto. ¿Tú sabes qué pasa casi con mucha frecuencia? Que el Ministerio Público incauta un apartamento, 2 o 3 apartamentos, pero después no hay forma de pagar el mantenimiento del edificio. Entonces ahí hay un conflicto. Problema. A veces ni siquiera hay espacio donde tú guardar un vehículo. O sea, no hay un problema. Es un problema. Pero es que volvemos al principio. O sea, que hay cosas que nunca se le debieron de dar como atribuciones a un órgano que lo que procura es perseguir los delitos. Perseguir los delitos. Yo quiero decir algo con relación a todo ese planteamiento que tú haces. Tú sabes que está muy en boga, que tú y yo tenemos otra visión, del llamado Ministerio Público Independiente. Eso está muy bien. Bueno, si esa es la visión, qué bueno que esa sea la visión. Ahora, yo he dicho que el Ministerio Público de hoy, me refiero a su cúpula, a la Procuradora General de la República, que hoy es fiscal general y ministra de Justicia, ella podrá ser independiente respecto a la persecución penal. Podrá ser independiente. Pero ella como ministra de Justicia tiene un vínculo con el presidente de la República. Sí, eso en parte es lo que justifica la reforma y la creación pero claro, del Ministerio de Justicia. Para que la gente entienda, porque si lo que queremos realmente finalmente lo que queremos es eso, fortalecer a la Procuraduría General de la República respecto a lo que es su función de conformidad con la Constitución. Evidentemente de que la propuesta del presidente es muy buena. Sí, definitivamente. Ahora, ¿de qué es perfectible? Claro que sí. Incluso yo pienso que en el futuro inmediato nosotros vamos a tener que retomar la discusión sobre la pertinencia o no de reformar algunos artículos de la Constitución para resolver primero el tema de la designación de el procurador o la Procuradora General de la República. Segundo, el tema de la inamovilidad. O sea, no puede haber una independencia real de un funcionario, de la cabeza principal de un ente con autonomía constitucional, como es el caso del Ministerio Público, si es un funcionario de libre remoción y designación. Si un presidente lo puede designar hoy y lo puede remover dentro de una semana. Entonces, la independencia requiere
de un periodo de inamovilidad. Claro, eso le da mucha Además seguridad. de otras condiciones, Claro. un buen salario, seguridad social, la posibilidad de una pensión, sobre todo en una institución como el Ministerio Público, donde la gente hace carrera, la gente se pasa 20 y 30 años ahí. Gisela Cueto debe tener como 40 años en el Ministerio Público. Sí, y hay gente también que tiene más de 30 que ni siquiera han llegado a la corte. No. Es una carrera lenta. Sí. Es muy lenta, o sea, una cosa impresionante. Por lo que tú decías en el segmento anterior, el tema de que todas las promociones se hacen sobre la base de concursos, la posibilidad de que se abran plazas. O sea, se hacen los concursos, hay 90 plazas, entonces ese es parte del problema. Ahora bien, tú tienes, por todo lo que ha sido tu trayectoria, una visión general de todos estos temas. O sea, uno puede hablar contigo de Ministerio Público, de policía, de jueces, de defensor, de todo. Pero yo quiero hablar contigo ahora, porque nos quedan 5 minutos, sobre el bendito Código Penal. Tú y yo hemos manejado mucho en los últimos años todo lo que tiene que ver con la política criminal del Estado. Y una de las escollos que hemos encontrado para un buen diseño es que tenemos un Código Penal del siglo XIX en pleno siglo XXI, cuando la modalidad del crimen cambió. Y tú sabes que, y eso lo aprendí yo de ti en uno de esos diplomados que tú dabas en la FIJO, ya tus ocupaciones, nos cuesta trabajo a veces que tú des una clase en uno de ellos. Antes tú eras coordinador, ahora es que nos cuesta trabajo de que tú des una sola clase un día. Tú sabes que ese es un tema complicado, el de la política criminal del Estado, en donde el Código Penal es probablemente una de sus principales herramientas, para que estemos bien claros. Ya se tomó la decisión política de que las causales no van. Ya lo decidieron. Ya no peleemos más esto. Sabemos que con relación a lo que es el aumento de la pena, eso lo separa un poco de lo que es la propia génesis del Código Procesal Penal. También lo sabemos, ya lo sabemos. Sabemos que hay un componente político ahí, y tú ni yo somos políticos y no nos vamos a poner ya a pelear con ellos. Y en su momento lo hicimos por escrito. Sí, hicimos lo que se pudo, pero si eso es lo que se quiere, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ya? Para que este asunto ya salgamos de él. Mira, yo confío en que finalmente, en lo que resta del año, se apruebe el código. Y bueno, el código es un paso de avance importante, una parte dogmática moderna. Claro. Hay incluso modalidades de cumplimiento de la pena que van a afectar el sistema penitenciario. Favorablemente. Vamos a cumplir con compromisos internacionales de tipificación de, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, la tortura, etcétera. Hay tipos penales que satisfacen necesidades como, por ejemplo, la estafa piramidal, el tema de la utilización de sustancias abrasivas, digamos ácido del diablo, para que la gente lo entienda. El mismo sicariato queda mejor configurado. El mismo sicariato, las reglas de autoría, ¿no?, que consideran coautor a la persona que paga, ¿no? O sea, estamos hablando de autor mediato y de autor inmediato o de inductor, pero son autores ambos. Entonces, es un paso de avance importante. Y bueno, como tú decías, hay un tema de un talante neopunitivista en el código. Estamos hablando de... Oye, eso no duele a ti, a mí. Sí. Estamos 60 años. Sí. Ay, Dios mío. O sea, si nosotros estamos incorporando el cúmulo de penas, ¿qué necesidad hay que ese cúmulo de penas nos lleve a 60 años? Eso pero no a tiene fin sentido. de cuentas, si la pena desde el punto de vista
de lo que la Constitución establece es para que aquellos que habiéndose separado de la sociedad Se rehabiliten. con la pena se rehabiliten y se reinserten a ella. ¿Cómo se va? No hay forma. No hay forma. No hay forma de que con penas tan Pero a altas. pesar de todo eso, es un paso de avance. Bueno, definitivamente, yo creo que sí. Ahí el código va a ser un salto dialéctico importante. Yo me imagino que con la formación garantista de nuestros jueces, Claro. habida cuenta del gran trabajo que ha hecho en estos 20 y tantos escuela. años, la escuela, la misma escuela del Ministerio Público, Sí. y la formación que tienen los defensores públicos, yo creo que no vamos a encontrar pocos casos de penas tan altas. Ahora, no es que nos preocupe, pero sí a los jueces lo va a poner en una situación, en algunos casos, en donde tendrán que ponerse a pensar. Cuando tú lees transversalmente ya lo que es la propuesta que hoy en día existe, que es la que se entiende que se podrá aprobar, ¿tú no crees que ese choque muchas veces de diferentes escuelas jurídicas, la alemana, la española sale en algunos casos, y tú lo sabes muy bien, los franceses, por otro lado, un tanto los anglosajones, ¿tú no crees que eso, no es que le dificulte, porque ese no es el caso? ¿Tú no crees que eso te ponga en una situación a los jueces de que muchas veces tengan que real y efectivamente tener que pensar en tipos penales que se les sometan, que tengan que entonces que razonar, tomando en cuenta todas esas vías? Mira, aquí entre nosotros, tú tienes toda la razón. O sea, estamos hablando ya de hermenéutica y de cientista penal. La parte dogmática del código es una parte que tiene una gran influencia alemana. Pero muy grande. Y tú sabes todas las personas que de alguna forma u otra estuvimos involucrados en esa parte. Hay aportes recientes como los que tienen que ver con la responsabilidad penal de las sociedades, el tema del compliance, del cumplimiento, la atenuación de las sanciones a las empresas que tengan algún programa de cumplimiento y que demuestren que la infracción de su ejecutivo es una violación al programa de cumplimiento, pero como tú bien dices, el problema es cuando nos vamos a la parte especial, con estos tipos penales que se han creado. Yo te confieso, a mí me gustaba mucho más la redacción del feminicidio de hace 5 años que lo que han hecho ahora. Porque ahora hay varios tipos de feminicidio, oye, cuánto lo complica, pero todos son tipos penales complejos. O sea, y con influencias diferentes. Claro, entonces la inducción del suicidio feminicida. No, pero una locura. Pero bueno. Entonces, bueno, pero tenemos que aprobarlo. Es que hemos batido también tanto esta norma, que cada vez que entonces una comisión la coge, quiere hacer su aporte también. Tú tienes que entender al ser humano también. Ricardo, el tiempo se agotó. Bueno. Y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, bueno, que es tu casa, yo te agradezco que en esta coyuntura hayamos hecho un programa de esta naturaleza, que lo que procura es, porque esa es la intención tuya y mía, ver de qué forma podemos seguir aportando, contribuyendo a que los actores del sistema y nuestras normas, ¿no?, que son las que ellos tienen que hacer uso, cada vez sean más fuertes y mejores. Así que muchísimas gracias. Así es, gracias a ti. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.